Una ejecutiva exitosa corrió por el aeropuerto con su hija de 5 años hacia su vuelo más importante, cuando la pequeña señaló a un mendigo y dijo, «Mami, es papá». Lo que Elena descubrió en los siguientes 30 minutos cambió sus vidas para siempre. El rugido constante de los motores a reacción era la banda sonora de aquel lugar liminal, un espacio de tránsito forzoso, donde las vidas se cruzaban sin tocarse, encapsuladas en sus propias burbujas de anticipación, nostalgia o simple aburrimiento. El aeropuerto internacional de la ciudad era una bestia de cristal, acero y luz artificial, un organismo que respiraba miles de almas cada hora, tragándolas y expulsándolas a través de sus arterias de embarque y sus venas de llegadas. Entre la marea de trajes oscuros con maletines de ruedas, familias sobrecargadas de equipaje y mochilas, y grupos de turistas con camisas hawaianas y expresiones desorientadas, avanzaba Elena Durán. Su caminar era rápido, eficiente, un clic-clac metrónomo de sus tacones de aguja sobre el pulido suelo de granito que marcaba un ritmo muy distinto al pausado fluir de la multitud. Llevaba un traje pantalón de color gris perla, impecable, que hablaba de reuniones de directorio y decisiones que movían ceros en una pantalla. Su melena castaña, lisa y perfectamente cortada a la altura de la mandíbula, era un casco que apenas se movía con su andar. En una mano, el mango extensible de una maleta de carry-on de aluminio bruñido, en la otra, la manita pequeña y cálida de su hija. Sofía, de 5 años, era un contrapunto de color y movimiento al aura seriosa de su madre. Iba vestida con un vestidito azul eléctrico con estampado de pequeños dinosaurios naranjas, calzas moradas y zapatitos de velcro que brillaban en la oscuridad. Su cabello, del mismo tono castaño que el de Elena, pero más desobediente y con rizos naturales que se rebelaban contra las disciplinadas horquillas que intentaban domarlos, formaba una nube alrededor de su rostro. Iba saltando, evitando las juntas entre las losas del suelo como si fueran lava, absorta en su propio mundo mientras era arrastrada por la corriente de determinación maternal. «Mami, ¿y si el avión tiene sed? ¿Le dan de beber antes de despegar?», preguntó, alzando unos ojos grandes del color de la miel hacia Elena. «Sí, cariño, le echan mucho combustible», respondió Elena, sin apenas bajar la mirada de la pantalla de su teléfono, donde un correo electrónico lleno de gráficas y porcentajes exigía su atención urgente. El vuelo a Barcelona, donde tenía una crucial ronda de negociaciones para la fusión de su empresa con un holding español, salía en 1 hora y 15 minutos. Cada segundo en tierra era un segundo de preparación perdido. «El combustible sabe a naranja. A mí me gusta el zumo de naranja». «No, cielo, no sabe a naranja. Ahora cállate un momento. Mamá tiene que leer esto». La frase salió con más brusquedad de la intención original. Un destello de decepción cruzó el rostro de Sofía, que apretó más fuerte los dedos alrededor de los de su madre, buscando consuelo. Elena sintió una punzada de culpa. No era fácil. La maleta rodante no solo llevaba ropa y documentos, llevaba el peso de una empresa de 200 empleados que dependía de su astucia, y la manita que sostenía llevaba el peso, infinitamente más preciado y aterrador, de todo su universo emocional. Desde que Martín se había ido, o había desaparecido, o, el término exacto era una herida que nunca cicatrizaba, el equilibrio entre ser Elena Durán, CEO implacable, y Elena, madre soltera y sobrepasada, era un acto de funambulismo diario sobre un abismo de cansancio. Desde que Martín, el pensamiento como un mosquito zumbón, apareció sin ser invitado, lo ahuyentó con un parpadeo seco. No era el momento. La puerta de embarque C-23 estaba al final de una larga terminal repleta de tiendas duty free, cuyo brillo artificial parecía burlarse de la urgencia que ella sentía. El aeropuerto, a esa hora de la tarde, era un hervidero de actividad constante. Los anuncios se sucedían en cascada. Última llamada para el vuelo 847 con destino a Roma. Pasajeros del vuelo 215 a Miami. Favor dirigirse a la puerta B12. Atención por razones de seguridad. No dejen sus equipajes desatendidos. La voz femenina, impostada y dulce, se repetía en 3 idiomas, creando una sinfonía de información que se filtraba en el subconsciente de los viajeros como una droga tranquilizante.
Elena conocía bien esa sinfonía. Los aeropuertos eran su segunda casa desde que había asumido el control total de la empresa 5 años atrás. Primero por necesidad, luego por adicción al trabajo. Cada vuelo era una huida hacia adelante, cada destino una oportunidad de no pensar en lo que había perdido. Barcelona era solo el último escalón en una escalera que había estado subiendo sin parar, escalón tras escalón sin atreverse a mirar atrás, ni preguntarse hacia dónde la llevaba realmente. Vamos, Sofía, no nos entretengamos. Mira, allá está nuestra puerta. El área de embarque C-23 se dibujaba a lo lejos, una isla de sillas grises y azules, organizadas en filas perfectas, frente a enormes ventanales que mostraban la pista de aterrizaje. Un Boeing 787 de la aerolínea estaba siendo preparado para el vuelo, rodeado de camiones de servicio como abejas trabajadoras alrededor de su reina metálica. Los técnicos diminutos desde esa distancia se movían con la precisión de una coreografía ensayada miles de veces. Elena sentía esa satisfacción particular que venía de la eficiencia, de los planes que se ejecutan sin contratiempos. Su vida era una máquina bien engrasada, cada hora tenía su función, cada día su objetivo, cada mes su meta cuantificable. La espontaneidad era el enemigo de la productividad, y la productividad era lo único que mantenía a raya el caos que amenazaba con filtrarse por las grietas de su armadura profesional. Pero para Sofía, de 5 años, el concepto de urgencia era tan abstracto como el sabor del combustible de avión. Su mundo se regía por la curiosidad inmediata, por la fascinación genuina ante cada detalle que su madre había aprendido a filtrar y descartar en aras de la eficiencia. Y fue entonces cuando lo vio. Sentado en el suelo, apoyado contra una fría pared de hormigón, que separaba una zona de descanso de una hilera de máquinas expendedoras de refrescos, estaba un hombre. No era un turista cansado, ni un ejecutivo esperando un vuelo. Era una mancha de miseria en el pulcro paisaje del aeropuerto. Iba envuelto en una gabardina descolorida, y demasiado grande para su enjuto cuerpo, con el cuello subido a pesar del calor ambiental controlado. Los vaqueros estaban sucios y desflecados en los bajos, y sus zapatos eran 2 tristes restos de cuero agrietado. Entre sus manos, temblorosas y cubiertas de una costra de suciedad bajo las uñas, sostenía un pequeño trozo de cartón doblado, donde con un rotulador ya desvaído, se podía leer: cualquier ayuda es una bendición. Gracias. A sus pies, un gorro de lana raído recibía algunas monedas solitarias. La escena era extraña en múltiples niveles. Los aeropuertos, especialmente los internacionales, tenían sistemas de seguridad que típicamente impedían que personas sin billete accedieran a las zonas de embarque. Sin embargo, ahí estaba él, como un fantasma que hubiera encontrado la manera de materializarse en el limbo del tránsito aéreo. Su presencia era un recordatorio incómodo de que incluso en los espacios más controlados y asépticos del mundo moderno, la realidad cruda podía filtrarse y manifestarse. La mayoría de la gente pasaba de largo. Algunos desviaban la mirada con incomodidad, otros con desdén. Una pareja de ancianos alemanes, identificables por sus riñoneras y mapas desplegados, se acercaron por un momento, intercambiaron algunas palabras en su idioma natal, y finalmente dejaron caer algunas monedas en el gorro antes de alejarse con expresiones de virtud cumplida. Un grupo de jóvenes con mochilas de marca y ropa deportiva pasó haciendo bromas en inglés, fotografiándose entre risas con sus teléfonos mientras posaban con expresiones exageradas de horror cómico, como si el mendigo fuera parte de una atracción turística. Para la mayoría, él era un mueble más del decorado, un recordatorio incómodo de que el mundo exterior, con sus fracturas y sus dolores, podía colarse incluso en esta burbuja aséptica de tránsito internacional. La arquitectura moderna del aeropuerto, con sus líneas limpias y su luz controlada, había sido diseñada precisamente para crear la ilusión de que existía un espacio neutral, un limbo donde las jerarquías sociales se suspendían temporalmente, y todos los pasajeros, independientemente de su origen, se convertían en iguales unidades de tránsito. Pero la presencia de aquel hombre roto desmentía violentamente esa ficción. Pero Sofía no era la gente. Sus ojos, aún no educados en el arte de la indiferencia selectiva, se clavaron en él. No vio la suciedad o la pobreza.
No tenía las categorías mentales para procesar el concepto de indigencia o exclusión social. Lo que vio fue algo mucho más primario y poderoso. Vio la postura encogida, la curva de su espalda, la manera en que la cabeza, cubierta por una gorra de béisbol grasienta, se inclinaba hacia el pecho, como si el peso de llevarla erguida fuera demasiado. Algo en esa silueta desvalida resonó en un lugar profundo de su memoria, un lugar que no se alimentaba de imágenes nítidas, sino de sensaciones, de olores, de la sensación de seguridad al ser alzada en brazos fuertes. Los recuerdos de los niños pequeños son fragmentarios, construidos más de impresiones emocionales que de datos concretos. Sofía había pasado los primeros años de su vida rodeada de fotografías de un hombre al que llamaba papá, pero que no tenía presencia física en su mundo cotidiano. Elena había sido cuidadosa de mantener la figura paterna como algo presente, pero lejano, como un personaje de cuento que existía en algún lugar indefinido, pero que mandaba amor a través de cartas imaginarias y regalos comprados discretamente por la propia Elena. La construcción de esta ficción había sido uno de los proyectos más dolorosos y complejos de Elena. Cada carta de papá que escribía en secreto, cada regalo que empaquetaba fingiendo que venía de él, cada cuento nocturno donde Martín aparecía como un héroe lejano pero amoroso, era una puñalada autoinfligida. Pero era preferible al dolor de explicarle a una niña tan pequeña el concepto del abandono, de la desaparición sin explicación, de la incertidumbre absoluta. Elena, absorta en marcar mentalmente los puntos clave de su presentación, no notó que el ritmo de los pasos de su hija había cambiado. Dejó de saltar sobre las juntas del suelo, se quedó quieta, plantada como un pequeño árbol, tirando de la mano de su madre para detenerla. Mami, dijo su voz un hilo de curiosidad solemne. Sofía, ahora no. Por favor, insistió Elena, intentando reanudar la marcha sin mirarla. Su mente ya estaba en la sala de reuniones del Hotel de Barcelona, visualizando las caras de los ejecutivos españoles, anticipando sus objeciones, preparando contraargumentos. El éxito de esa fusión no solo significaba dinero, significaba validación, confirmación de que había logrado construir algo sólido sobre las ruinas de su vida personal. Pero la niña no cedió. Su tirón fue más insistente. Mami, mira. La tonada de urgencia en esa palabra simple hizo que Elena por fin alzara la vista del teléfono. Siguió la dirección del dedo regordete de su hija, que apuntaba con la certeza inocente de quien descubre una estrella en el cielo diurno. ¿Qué es, cariño? ¿Qué hay que mirar?, preguntó, su mirada barriendo la zona y topándose inevitablemente con la figura del mendigo. Una oleada de desagrado, mezclada con una pizca de compasión automática, le recorrió el cuerpo. Era el tipo de reacción condicionada de la clase media alta, suficiente humanidad para sentir un pellizco de culpa, pero no la suficiente para romper el ritmo de la vida propia. Había aprendido, como la mayoría de las personas exitosas, a compartimentalizar el dolor ajeno, a convertirlo en algo abstracto que podía ser resuelto con donaciones anuales a organizaciones benéficas y la ocasional limosna, cuando la culpa se volvía demasiado insistente. No mientes, Sofía, no es educado, vamos. Intentó seguir caminando, pero la niña se resistió, anclada al suelo con la determinación férrea que solo poseen los niños cuando algo captura completamente su atención. Pero míralo, insistió Sofía, su voz subiendo de volumen, atrayendo miradas curiosas de un par de adolescentes sentados cerca. Es papá. El mundo, que hasta entonces giraba a toda velocidad alrededor de Elena, se detuvo en seco. El rugido de los motores, el murmullo de las conversaciones, el anuncio de una azafata por los altavoces, todo se apagó, absorbido por un súbito y ensordecedor silencio. El aire se espesó, se volvió pesado, difícil de respirar. Papá, la palabra tan simple, tan cotidiana a veces, resonó en sus oídos como un disparo en una catedral vacía. ¿Qué?, logró articular, y su propia voz le sonó lejana, distorsionada, como si alguien más hubiera hablado. ¿Qué has dicho? Es papá, repitió Sofía, esta vez con una convicción absoluta, señalando directamente al hombre con el dedo. Su expresión era de pura certeza, sin rastro de duda o broma. No era la travesura de una niña buscando atención, ni la confusión de alguien que mezcla fantasía con realidad.
Era la verdad incontestable de un niño, esa claridad brutal que poseen antes de que el mundo les enseñe a dudar de sus percepciones más inmediatas. Sofía señalaba al mendigo con la misma confianza con que señalaría el sol en el cielo si alguien le preguntara dónde estaba. Elena sintió una mezcla violenta de emociones, primero un fogonazo de ira. ¿Cómo se atrevía su hija a decir algo tan grotesco, tan cruel, en medio de un aeropuerto lleno de gente? La indignación fue inmediata, instintiva. Era como si Sofía hubiera profanado algo sagrado, hubiera escupido sobre la memoria cuidadosamente construida de Martín, sobre todas las historias hermosas que Elena había fabricado para mantener viva una imagen digna del padre ausente. Pero debajo de la ira, como lava bajo la corteza terrestre, bullía algo mucho más peligroso, el terror. Un terror que Elena no se atrevía ni a nombrar, y que tenía que ver con la posibilidad, remota pero aterradora, de que su hija estuviera viendo algo que ella misma se negaba a ver. «Sofía Durán, eso no se dice», le espetó, agachándose para quedar a su altura y bajando la voz a un susurro furibundo. Agarró a la niña por los hombros, tal vez con más fuerza de la necesaria. «Tu papá no está aquí, ¿entiendes? Tu papá está...» Se interrumpió. La frase «tu papá está en casa» murió en sus labios. Era una mentira. Una mentira que se repetía a sí misma cada noche desde hacía 5 años. Papá está en un viaje muy largo. Papá te manda muchos besos. Papá piensa en ti todos los días. Mentiras piadosas que se habían vuelto amargas con el tiempo, que habían desarrollado un sabor metálico en su boca, pero que eran preferibles a la verdad brutal. No sé dónde está tu papá. No sé si está vivo o muerto. No sé si nos abandonó, o si le pasó algo terrible. No sé nada. El proceso de construcción de esas mentiras había sido en sí mismo una forma de duelo. Elena había tenido que inventar una versión soportable de Martín, un Martín heroico y amoroso que existía en algún lugar lejano, pero que seguía siendo parte de sus vidas. Había tenido que convertirse en escritora de ficción, en actriz de su propia tragedia, representando el papel de la esposa temporalmente separada de su marido en lugar del papel que realmente le correspondía, el de la mujer abandonada sin explicación. El rostro de Sofía se arrugó, herido por el tono de su madre. Sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas que amenazaban con desbordarse. El dolor en su expresión era genuino, la confusión de una niña que no entendía por qué su observación había provocado tanta violencia emocional. «Pero si es él», murmuró, su certeza comenzando a resquebrajarse ante el muro de la furia adulta, pero sin desaparecer completamente. Era como una llama pequeña azotada por el viento, tambaleándose pero sin extinguirse. Elena respiró hondo, intentando recuperar el control. Su entrenamiento ejecutivo se activó automáticamente. Cuando las emociones amenacen con desbordarse, volver a los protocolos básicos, evaluar la situación objetivamente, buscar explicaciones lógicas, tomar decisiones racionales. La niña estaba cansada, sugestionable. Era lógico. El estrés del viaje, la hora intempestiva, la excitación nerviosa de un vuelo nocturno, todo eso podía crear confusión en una mente infantil. Además, Sofía conocía a su padre solo a través de fotografías, muchas de ellas tomadas años atrás, cuando Martín era más joven y tenía el cabello más largo. Era perfectamente posible que estuviera confundiendo a un desconocido con la imagen borrosa de su padre, una imagen construida a base de retratos estáticos y recuerdos prestados. Claro, era la única explicación lógica. La mente de Elena se aferró a esa racionalización como un náufrago se aferra a un madero flotante. Se enderezó, tomando firmemente la mano de Sofía. «Vamos, ahora mismo. No es papá. Es un señor al que no conocemos. Y es muy feo señalar». Iba a girar sobre sus tacones, a arrastrar a su hija lejos de esa escena bochornosa, a enterrar el incidente en el mismo lugar donde enterraba todo lo que no podía permitirse sentir. Su mente ya estaba reorganizándose, construyendo la versión de los hechos que le contaría después a Sofía. Una historia sobre cómo a veces la fatiga nos hace ver cosas que no son reales, sobre cómo la imaginación puede jugarnos malas pasadas. Pero no lo hizo. Algo, una fuerza instintiva y poderosa, le gripó el cuello y desvió su mirada hacia el mendigo una última vez, como para confirmar,
para sellar su desprecio y seguir adelante con la conciencia tranquila. Y en ese instante, el hombre, como si hubiera sentido el peso de aquella mirada cargada de emociones contradictorias, alzó la cabeza. El tiempo no solo se detuvo, se fracturó, se partió en 1000 pedazos como un cristal golpeado por una bala, y cada fragmento reflejaba una realidad diferente, todas ellas igualmente imposibles e igualmente ciertas. La gorra grasienta ocultaba parte de su rostro, pero no todo. Y lo que Elena vio le hizo olvidar cómo latir su corazón, cómo expandir sus pulmones, cómo mantener el equilibrio sobre sus tacones de aguja. La barba era espesa, desaliñada, llena de restos de comida o suciedad. El cabello que se asomaba bajo la gorra había perdido gran parte de su color original, volviéndose gris prematuramente, con mechones apelmazados que hablaban de meses sin cuidado apropiado. La piel estaba curtida por el frío y el sol, surcada de arrugas prematuras y de una suciedad incrustada que le daba una textura áspera, casi mineral. Pero bajo ese desastre, bajo la máscara de la indigencia y el abandono, asomaba una estructura ósea que le era tan familiar como la suya propia. La línea de la mandíbula, fuerte y cuadrada, a pesar de la delgadez extrema que había afilado sus contornos hasta hacerlos casi cortantes. La forma de la nariz, recta, aristocrática, con un pequeño quiebre en el puente, un recuerdo de una fractura de adolescencia por la que ella había cuidado con ternura infinita durante sus primeros meses de noviazgo. Había besado esa nariz miles de veces, había trazado su perfil con los dedos en las mañanas perezosas de domingo, había aprendido de memoria cada uno de sus ángulos. Las orejas, algo separadas, que él solía ocultar dejándose crecer el cabello, pero que ahora quedaban expuestas por la pérdida de peso y el descuido. La forma del cráneo, alargada, que ella conocía también porque había pasado incontables noches acariciándolo mientras él trabajaba en sus proyectos arquitectónicos, inclinado sobre su tablero de dibujo hasta altas horas de la madrugada. Y luego estaban los ojos. Fueron los ojos los que le arrancaron un jadeo ahogado, un sonido breve y seco que se perdió en el bullicio ambiental, pero que resonó en su propia cabeza como un grito. Eran ojos hundidos en órbitas oscuras, rodeados de bolsas de cansancio y desesperación, que hablaban de noches en vela, de días sin propósito, de años de deriva existencial. El azul de su iris, antes brillante y lleno de vida, ahora era opaco, como un cielo nublado y sucio. Había perdido esa chispa de inteligencia juguetona que solía fascinarla, esa luz que se encendía cuando hablaba de sus proyectos, de sus sueños, de los edificios que iba a diseñar. Pero era el azul, el mismo azul que había mirado con amor, con pasión, con complicidad durante 6 años de relación. El mismo azul que la había tranquilizado durante el embarazo, que había llorado de emoción el día que nació Sofía, que se había llenado de una ternura infinita cada vez que contemplaba a su hija recién nacida. El mismo azul que Sofía había heredado, aunque el de ella fuera luminoso y lleno de esperanza, mientras que estos ojos estaban apagados, como ventanas de una casa abandonada. Era imposible. Era una pesadilla. Era una coincidencia demencial, un cruel juego de su mente exhausta, una alucinación colectiva, que incluía a su hija de 5 años. Martín, su Martín, el hombre brillante, el arquitecto de sonrisa fácil y ambición desbordante, el padre de Sofía, el amor de su juventud, no podía ser ese espectro roto, esa caricatura de ser humano que mendigaba unas monedas en el suelo sucio de un aeropuerto. Martín había desaparecido 5 años atrás, después de un viaje de negocios a otra ciudad. Un viaje rutinario para presentar un proyecto de un complejo residencial, una oportunidad que podía catapultar su carrera como arquitecto independiente. Se había ido un martes por la mañana, besándola en la puerta, prometiendo que estaría de vuelta para el fin de semana. Es solo una presentación, había dicho, ajustándose la corbata azul que Elena le había regalado por su cumpleaños. Una semana máximo, y después podemos planear unas vacaciones en familia. Pero el viernes llegó, y después el sábado, y Martín no regresó. Su teléfono se desconectó, sus cuentas de email rebotaban. La empresa para la que supuestamente iba a trabajar no tenía registro de ninguna reunión con él. Era como si hubiera caminado hacia una dimensión paralela y hubiera cerrado la puerta tras de sí.
La policía había barajado todas las opciones: accidente, amnesia, fuga voluntaria, secuestro, asesinato, suicidio. Habían seguido cada pista, por remota que fuera. Habían revisado cámaras de seguridad, habían interrogado a conocidos, habían rastreado movimientos bancarios. Pero Martín había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Nunca se encontró un cuerpo, nunca hubo pistas reales. Solo un vacío absoluto que se había llevado la mitad de su alma y la había convertido en la mujer dura y práctica que era ahora. Está muerto, se había repetido 1000 veces para poder seguir adelante, para poder levantarse cada mañana y cuidar de Sofía, para poder reconstruir su vida desde cero. Tiene que estarlo. Era más fácil llorar a un muerto que aceptar el abandono. Era más soportable imaginar una tragedia externa que enfrentar la posibilidad de que la hubiera dejado por voluntad propia, de que su amor no hubiera sido suficiente para retenerlo, de que su pequeña familia no hubiera valido la pena conservar. Pero ahora, esos ojos, esa mandíbula, esa nariz rota que había besado tantas veces, el hombre la miró. Al principio su expresión fue la de siempre, una súplica automática vacía, la mirada de quien espera una moneda y nada más. Sus ojos vagaron sin enfocar realmente, perdidos en ese estado de semi-inconsciencia que desarrollan las personas que pasan demasiado tiempo en los márgenes de la sociedad. Era la mirada de alguien que había aprendido a no ver realmente a las personas que pasaban por delante, porque hacerlo sería demasiado doloroso, demasiado humillante. Pero entonces, sus pupilas dilatadas enfocaron, se clavaron en ella, y algo cambió en su profundidad. El vacío se llenó de un lento, tortuoso proceso de reconocimiento. No fue instantáneo, no fue como en las películas, donde el reencuentro sucede en un destello de claridad. Fue como ver despertar a alguien de un letargo de años, viendo cómo los engranajes de la memoria, oxidados y quebradizos por el desuso, y quizás por el alcohol o las drogas, comenzaban a girar con un chirrido doloroso. Su mirada recorrió la figura de Elena, desde los tacones profesionales hasta el traje impecable, desde el maletín ejecutivo hasta el rostro, ahora pálido como la cera. Se detuvo en su pelo, más corto y más severo de como él lo recordaba. Se detuvo en sus ojos, que habían desarrollado líneas de expresión que no estaban ahí 5 años atrás. Se detuvo en la boca, que había aprendido a permanecer cerrada en una línea firme en lugar de sonreír con la facilidad de antes. Y luego, inevitablemente, bajó hacia la niña pequeña que estaba a su lado, la niña que lo señalaba con una fe inquebrantable, la niña que era increíblemente parecida a Elena, pero que tenía algo que él reconoció inmediatamente, sus propios ojos, el azul claro, casi translúcido, que había heredado de su madre, y que había esperado durante años poder transmitir a sus hijos. Elena vio el exacto momento en que el reconocimiento se completó. Vio como el dolor, un dolor físico, tangible, le cruzaba el rostro como un latigazo. No era solo sorpresa, no era solo shock. Era algo mucho más profundo y devastador. Era la comprensión súbita de todo lo que había perdido, de todo lo que había dejado atrás, de todo lo que podría haber sido y nunca sería. Vio cómo sus labios secos y agrietados se separaron ligeramente, temblorosos, como si fuera a decir algo pero las palabras se hubieran atascado en su garganta. Vio cómo sus manos, las que sostenían el cartón de mendigo, comenzaron a temblar con una violencia incontrolable, haciendo que el cartón se agitara como una hoja en una tormenta. El trozo de papel se le cayó de entre los dedos y aterrizó en el suelo con un susurro apenas audible. Él también la había reconocido. No era una ilusión, no era su imaginación, no era una coincidencia cósmica cruel. Era él, era Martín, vivo, destrozado, irreconocible, pero innegablemente él. El mundo, que se había detenido, recomenzó de repente con una violencia atronadora. Todo el sonido del aeropuerto regresó de golpe, multiplicado por 1000, golpeándola como una ola tsunámica de realidad. Los anuncios de vuelos se volvieron ensordecedores, las conversaciones de los pasajeros se transformaron en un rugido incomprensible, el traqueteo de las maletas con ruedas sonaba como tambores de guerra. Sintió un vértigo brutal, como si el suelo de granito se hubiera convertido en arenas movedizas,
como si la gravedad hubiera decidido cambiar de dirección y tirar de ella hacia abajo con una fuerza implacable. Su estómago se encogió, una náusea feroz subiendo por su garganta como ácido. El sabor metálico del pánico llenó su boca, las piernas le flaquearon, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no desplomarse allí mismo, en medio del aeropuerto, frente a cientos de testigos, y lo que era peor, frente a su hija. No, susurró, para sí misma, para el universo, para el fantasma sentado a 15 metros de distancia. No puede ser. Las palabras salieron como un rezo desesperado, como si repetirlas pudiera cambiar la realidad, como si negarse a aceptar lo que veía pudiera hacerlo desaparecer. Pero él seguía ahí, inmóvil, mirándola con esos ojos azules que conocía mejor que los suyos propios, ahora hundidos en un rostro que parecía haber envejecido una década en 5 años. Sofía, que había estado observando el intercambio de miradas con una perplexidad silenciosa, sintió el temblor en la mano de su madre. El agarre, que antes era firme y protector, ahora era desesperado, casi doloroso. La niña no entendía exactamente qué estaba pasando, pero tenía esa intuición animal que poseen los niños para detectar cuando los adultos están perdiendo el control. «Mami, ¿estás bien?», preguntó, su voz pequeña y asustada, subiendo una octava como hacía cuando tenía pesadillas. «¿Por qué no le decimos hola a papá?». Elena no podía responder, no podía moverse, no podía apartar la mirada de esos ojos que ahora la miraban con una mezcla de horror, de vergüenza infinita y de algo que, en el fondo de todo ese desastre, se parecía al asombro. Era como contemplar su propia vida desde fuera, como si fuera la protagonista de una pesadilla ajena. Martín, vivo, aquí, así. La burbuja de su vida perfectamente controlada, construida con tanto esfuerzo sobre las ruinas de su pasado, estalló en 1000 pedazos. Todas las certezas, todas las mentiras que se había contado para sobrevivir, se desvanecieron, dejándola expuesta, vulnerable, y tambaleándose sobre el abismo de una verdad tan monstruosa que su mente se negaba a procesarla. El vuelo a Barcelona, la fusión empresarial, las gráficas en su teléfono, la presentación que había ensayado hasta memorizarla, todo se volvió irrelevante, polvo de estrellas en un universo que acababa de cambiar su eje por completo. El viaje que estaba a punto de comenzar ya no era a España, era hacia atrás en el tiempo, hacia un dolor que creía enterrado, y hacia un futuro que de repente se había vuelto terriblemente incierto. Los primeros pensamientos coherentes que logró formar fueron prácticos, defensivos. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar Sofía? ¿Cómo explico esto? Su mente ejecutiva, entrenada para resolver crisis, empezó a trabajar automáticamente, buscando formas de contener el daño, de mantener el control de la situación. Pero luego llegaron las preguntas más profundas, las que no tenía respuesta. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no volviste? ¿Por qué no nos buscaste? ¿Sabías que tenías una hija? ¿Sabías que yo te esperé? ¿Sabías que me destrozaste? Y por encima de todo, la pregunta que más la aterrorizaba, ¿qué tipo de hombre eres ahora? ¿Qué te convirtió en esto? Porque la persona que tenía delante no era solo una versión deteriorada de Martín, era algo fundamentalmente diferente. El Martín que ella recordaba era un hombre lleno de energía, ambicioso hasta el punto de la obsesión, meticuloso en su arreglo personal, orgulloso de su apariencia. Era alguien que se levantaba cada mañana con un propósito claro, que planeaba su futuro con la precisión de un arquitecto, que veía cada día como un escalón hacia una vida mejor. Este hombre era la antítesis de todo eso. Era la rendición hecha carne, la derrota personificada. No había rastro de la dignidad que Elena recordaba, de esa forma particular de caminar que tenía Martín, como si fuera dueño del espacio que ocupaba. Este hombre se había encogido sobre sí mismo, había desaparecido dentro de su propia ropa, había aprendido a hacerse invisible. ¿Drogas?, se preguntó. ¿Alcohol? ¿Enfermedad mental? ¿O simplemente abandono? El horror de las posibilidades se multiplicaba en su mente como un virus, infectando cada recuerdo que tenía de él, contaminando cada momento feliz que habían compartido. Si había estado vivo todo este tiempo, si había elegido vivir así en lugar de volver con ella y con Sofía, entonces todo lo que creía saber sobre su relación había sido una mentira.
Todo el amor que había sentido, toda la conexión que había creído compartir, todo el futuro que habían planificado juntos, había sido unilateral, una fantasía en la que solo ella había creído realmente. Pero había otra posibilidad, tal vez peor, que algo horrible le hubiera pasado, que hubiera perdido la memoria, que hubiera sufrido algún trauma que lo hubiera convertido en esto. Y si era así, ¿dónde había estado ella? ¿Por qué no lo había encontrado? ¿Por qué había dejado de buscar? La culpa, fría y viscosa, se extendió por su pecho como tinta negra. Durante 5 años, se había consolado pensando que había hecho todo lo posible, que había agotado todas las opciones, que no tenía otra alternativa que seguir adelante. Pero si él había estado aquí, en su misma ciudad, mendigando en las calles, ¿cómo no lo había visto? ¿Cómo no lo había encontrado? Un pensamiento aún más terrible la golpeó. ¿Cuántas veces había pasado cerca de él sin verlo? ¿Cuántas veces había caminado por las calles de la ciudad, absorta en su teléfono, ignorando a los indigentes como hacía todo el mundo, sin darse cuenta de que uno de ellos era el amor de su vida? ¿Elena? La voz llegó desde muy lejos, como desde el fondo de un pozo. Era ronca, quebrada, irreconocible, pero pronunciaba su nombre con una familiaridad que la hizo estremecerse. Era la primera vez en 5 años que alguien decía su nombre con esa entonación particular, con esa inflexión que solo él había usado jamás. Se obligó a mirarlo de nuevo. Él había intentado ponerse en pie, pero sus piernas no parecían capaces de sostenerlo. Se había quedado a medio camino, apoyado contra la pared, con una mano extendida hacia ella como si quisiera tocarla, pero no se atreviera a intentarlo. «Elena, ¿eres realmente tú?» Su voz era un susurro roto, lleno de incredulidad, como si él también estuviera convencido de que era una alucinación, un espejismo cruel creado por su mente dañada. Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué se dice en una situación así? ¿Cómo se saluda a un fantasma? ¿Cómo se habla con alguien que ha resucitado de entre los muertos de tu propia vida? Sofía, cansada de ser ignorada, soltó la mano de su madre y dio un paso hacia adelante. «Papá», gritó con la alegría pura e incondicional de una niña que acaba de ver confirmada su intuición. «Sabía que eras tú». Corrió hacia él con los brazos extendidos. Esa carrera descoordinada pero decidida de los niños pequeños. Martín la vio acercarse y su rostro se transformó. La expresión de shock y vergüenza fue reemplazada por algo mucho más complejo. Asombro, terror, una ternura tan intensa que parecía dolorosa. «No», murmuró, alzando las manos para detenerla. «No, pequeña, no debes». Pero Sofía no se detuvo. Se lanzó contra él con la fuerza de una pequeña locomotora, y lo abrazó con todas sus fuerzas, enterrando su cara en el cuello sucio de la gabardina. Martín se quedó inmóvil por un momento, como si el contacto lo hubiera paralizado, y luego, muy lentamente, cerró los brazos alrededor de ella. Elena vio cómo su cuerpo se sacudía con un sollozo silencioso. Vio cómo hundía la cara en el cabello de Sofía, aspirando su olor a champú infantil y a inocencia. Vio cómo sus manos, temblorosas y sucias, acariciaban la espalda pequeña con una delicadeza infinita, como si fuera de cristal y pudiera romperse. «Mi niña», susurró, y la palabra salió cargada de 5 años de pérdida. «Mi pequeña niña». La escena era hermosa y horrible al mismo tiempo. Era el reencuentro que Elena había soñado durante años, pero también era su peor pesadilla hecha realidad. Ver a su hija abrazando a ese extraño que tenía la cara de su padre, ver la facilidad con que Sofía lo había reconocido y aceptado, la hizo sentir como si fuera ella la intrusa en esa relación. Porque Sofía no veía la suciedad, no olía el alcohol rancio que emanaba de la ropa de Martín, no notaba las llagas que se veían en sus manos. Solo veía a su papá, el héroe de los cuentos que Elena le contaba por las noches, finalmente materializado delante de ella. «¿Por qué tardaste tanto en venir a casa?», preguntó Sofía, separándose ligeramente para poder mirarlo a la cara. «Mami dice que estabas en un viaje muy largo». Martín la miró como si fuera un milagro, como si fuera la cosa más preciosa que hubiera visto jamás. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se molestó en ocultar. «Sí», murmuró, con una sonrisa rota que era más dolorosa que cualquier llanto. «Un viaje muy, muy largo».
Elena sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Ver a Martín mentirle a Sofía, usar exactamente las mismas palabras que ella había usado para explicar su ausencia, era como verse reflejada en un espejo deformado. Todas sus propias mentiras piadosas, todas sus justificaciones para mantener viva la figura paterna, de repente se volvieron grotescas. «Sofía, ven aquí», dijo, encontrando finalmente su voz. Era apenas un hilo de sonido, pero tenía una autoridad férrea. Ahora mismo. La niña se giró hacia ella, todavía abrazada a Martín, con expresión de sorpresa. «Pero mami, es papá, ¿no estás contenta?» «Contenta». Elena se preguntó si volvería a saber qué significaba esa palabra. En este momento, lo único que sentía era un caos de emociones tan intenso que amenazaba con desarmarla por completo. «Sofía, ven aquí», repitió, más firme esta vez. La autoridad maternal funcionó. Sofía se separó reluctantemente de Martín y caminó hacia Elena, pero mirando constantemente por encima del hombro, como si temiera que su padre fuera a desaparecer de nuevo. Elena la tomó de la mano y la puso detrás de ella, en un gesto protector instintivo. Solo entonces se permitió hablar directamente con Martín. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó. Era una pregunta estúpida, obviamente estaba mendigando, pero era lo único que su cerebro traumatizado logró formular. Martín intentó ponerse completamente en pie, pero sus piernas no respondieron adecuadamente. Se las arregló para incorporarse un poco más, apoyándose pesadamente contra la pared. «Yo», comenzó, y luego se detuvo como si no supiera cómo continuar. «No esperaba, nunca pensé que te vería». «¿Dónde has estado?». La pregunta salió como un latigazo, cargada de 5 años de ira contenida. «¿Dónde carajo has estado, Martín?». Él se encogió ante su tono, como si las palabras fueran golpes físicos. «Elena». «Yo, 5 años», gritó, y varias personas se giraron para mirarlos. 5 años sin una palabra, sin una llamada, sin una explicación. Y estás aquí, en mi ciudad, como si nada. No es lo que piensas». «¿No es lo que pienso?». Elena se acercó a él, temblando de furia. «¿Qué se supone que debo pensar? ¿Que te quedaste sin batería en el teléfono durante 5 años? ¿Que se te olvidó el camino a casa?». Sofía, asustada por el tono de voz de su madre, empezó a llorar. «Mami, no le grites a papá». El llanto de la niña pareció devolverle a Elena algo de cordura. Respiró profundamente, intentando calmarse. Miró alrededor, y se dio cuenta de que se habían convertido en un espectáculo. Varias personas los miraban con curiosidad, algunos incluso habían sacado sus teléfonos. «No podemos hacer esto aquí», murmuró, más para sí misma que para él. Miró su reloj. Quedaban 40 minutos para el vuelo, 40 minutos para tomar la decisión más importante de su vida. Podía simplemente irse, tomar a Sofía y caminar hacia la puerta de embarque. Podía subirse a ese avión y fingir que esto nunca había pasado. Podía volver a su vida ordenada y dejar que Martín siguiera siendo un fantasma. Pero sabía que no podía. No después de esto, no después de que Sofía lo hubiera visto, lo hubiera reconocido, lo hubiera abrazado. «Hay una cafetería», dijo finalmente, señalando hacia una zona más tranquila del aeropuerto. «Allí, 5 minutos. Después veremos qué hacer». Martín asintió, como si cualquier cosa que ella dijera fuera una gracia inmerecida. Elena tomó la mano de Sofía y empezó a caminar hacia la cafetería, pero se detuvo después de unos pasos. Se giró para ver si Martín la seguía y lo vio intentando levantarse, luchando contra la debilidad de sus propias piernas. Por un momento, la imagen de él esforzándose por ponerse en pie, agarrándose a la pared para no caerse, despertó en ella un instinto de ayuda que había estado enterrado bajo años de resentimiento. Pero se contuvo. No podía permitirse sentir compasión por él, no todavía, no hasta que entendiera qué había pasado, por qué había estado desaparecido, por qué había elegido esto en lugar de volver a casa. La cafetería era un oasis de relativa tranquilidad en el caos del aeropuerto. Elena eligió una mesa en un rincón, lejos de las miradas curiosas. Sofía se sentó a su lado, pero no paraba de mirar hacia la entrada, esperando que apareciera Martín. Cuando finalmente llegó, cojeando ligeramente y respirando con dificultad,
como si esos pocos metros hubieran sido una maratón, Elena tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no apartarse de él. El olor era penetrante, sudor rancio, alcohol, suciedad acumulada durante semanas. Era el olor de alguien que había perdido toda dignidad, toda conexión con las normas básicas de la sociedad. Se sentó en la silla frente a ella, y Elena pudo verlo más claramente bajo la luz directa de la cafetería. Era peor de lo que había pensado. No solo estaba sucio y desaliñado, estaba enfermo. Su piel tenía un tono amarillento que sugería problemas hepáticos. Sus manos temblaban constantemente, no solo por nervios, sino por algo más profundo, más físico. Había perdido tanto peso que su ropa le colgaba como trapos. «Papá, ¿tienes hambre?», preguntó Sofía, con esa intuición infantil que va directo al corazón de las cosas. «Puedo compartir mi sándwich contigo». Martín la miró con una expresión de amor tan intensa que Elena sintió que el corazón se le encogía. «Eres muy gentil, pequeña», dijo y su voz se quebró ligeramente. «Pero estoy bien». Era obvio que no estaba bien. Era obvio que no había comido una comida decente en días, tal vez semanas. Pero Elena no dijo nada. Estaba demasiado abrumada por la surrealidad de la situación, sentada en una cafetería de aeropuerto con su hija y con el fantasma de su pasado, fingiendo normalidad mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Explícame», dijo finalmente, manteniendo su voz baja pero firme. «Explícame dónde has estado. Explícame por qué mi hija acaba de conocer a su padre en un aeropuerto, mendigando». Martín cerró los ojos, como si las palabras le dolieran físicamente. Es complicado». «Tengo tiempo», mintió Elena, mirando discretamente su reloj. En realidad, tenía 35 minutos antes de que perdiera su vuelo, y con él, el trato más importante de su carrera. «Después de que me fui, después del viaje», comenzó Martín, pero se detuvo como si las palabras fueran demasiado pesadas para sacarlas. «¿Qué viaje?», preguntó Elena. «La empresa para la que supuestamente ibas a trabajar no tenía registro de ninguna reunión contigo». Él la miró con sorpresa. «¿Investigaste?». «Por supuesto que investigué». Elena tuvo que controlar su voz para no gritar de nuevo. «Desapareciste. Te busqué por todas partes. Moví cielo y tierra intentando encontrarte». Los ojos de Martín se llenaron de algo que podría haber sido alivio. «No sabía. Pensé que estarías mejor sin mí». «¿Mejor sin ti?». Elena lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Estás loco?». Estaba embarazada, Martín. Sofía nació 4 meses después de que desaparecieras. La revelación lo golpeó como un puñetazo. Su rostro se descompuso completamente, y por un momento Elena pensó que iba a desmayarse. «¿Embarazada?», susurró. «No sabías que...». «No sabía nada», dijo Elena, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente empezaron a caer. «Descubrí que estaba embarazada 2 semanas después de que te fueras. Esperé meses pensando que volverías para el nacimiento. Esperé hasta que Sofía cumplió 2 años pensando que aparecerías por la puerta cualquier día». Martín miró a Sofía como si la viera por primera vez. La niña, ajena a la tensión de la conversación, estaba dibujando en una servilleta con un crayón que había encontrado en su mochila. «5 años», murmuró. «Tiene 5 años». 5 años y 3 meses, corrigió Elena. «Y durante todo este tiempo, cada noche me ha preguntado cuándo iba a volver papá de su viaje largo». El dolor en el rostro de Martín era tan intenso que Elena casi sintió lástima por él. Casi. «No sabía», dijo, y su voz era apenas un hilo. «Si hubiera sabido». «¿Qué? Habrías vuelto, o habrías encontrado otra excusa para desaparecer». «¿No entiendes? Entonces explícamelo». Elena golpeó la mesa con la palma, sobresaltando a Sofía. «Explícame qué es tan terrible que te hizo abandonar a tu familia y terminar viviendo en las calles». Martín respiró profundamente, como si se estuviera preparando para saltar de un acantilado. La empresa, la reunión, era real, pero no era lo que pensaba. Era una estafa elaborada. Elena frunció el ceño. «¿Qué tipo de estafa?». «Me pidieron que invirtiera dinero por adelantado, para gastos de desarrollo del proyecto», dijeron. «Era una cantidad enorme, pero la promesa era que ganaríamos millones. Yo quería darte una vida mejor. Quería que pudiéramos comprar una casa más grande, viajar,
tener todo lo que merecías. Un mal presentimiento empezó a formarse en el estómago de Elena. ¿Qué hiciste, Martín? Pedí prestado el dinero, hipotequé la casa, saqué préstamos usando mi empresa como garantía, invertí nuestros ahorros, todo. El mundo se detuvo de nuevo. Elena sintió como si hubiera recibido un golpe en el pecho. ¿Qué quieres decir con todo? Todo, Elena. Cada centavo que teníamos, cada centavo que no teníamos. Pensé que en una semana estaríamos ricos. Pensé que volvería a casa como un héroe. Y se llevaron todo. Desaparecieron. No había empresa. No había proyecto. No había nada. Solo yo, en una ciudad desconocida, con deudas de cientos de miles de pesos y sin forma de pagarlas. Elena se quedó mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Nos arruinaste?, preguntó. Su voz apenas un susurro. ¿Perdiste nuestra casa? Martín no pudo sostener su mirada. No solo eso, los préstamos, algunos eran de personas peligrosas, gente que no acepta un no puedo pagar. Gente que amenazó con lastimarte a ti, si yo volvía sin el dinero. Entonces, ¿simplemente desapareciste? Al principio pensé que podría arreglarlo, que encontraría la forma de ganar el dinero de vuelta. Pero cada día que pasaba, las deudas crecían, los intereses se acumulaban, y las amenazas se volvían más específicas. Elena se llevó las manos a la cabeza. Todo empezaba a tener sentido de una manera horrible y retorcida. Me llamaron, continuó Martín. Me dijeron que tenían tu dirección, que sabían dónde trabajabas, que si yo aparecía por casa, te harían daño. Y no se te ocurrió contármelo. ¿No se te ocurrió que podríamos enfrentarlo juntos? ¿Cómo? ¿Cómo le dices a la mujer que amas que acabas de destruir su vida, que por tu culpa van a perder su casa, van a tener que huir, van a vivir con miedo? Diciéndolo, simplemente diciéndolo. Elena estaba llorando abiertamente ahora, enfrentándolo juntos en lugar de dejarme sola con un bebé y sin explicaciones. Pensé que sería temporal, pensé que encontraría la forma de solucionarlo, y entonces podría volver. Y encontraste la forma. La pregunta quedó flotando en el aire. La respuesta era obvia, ahí estaba él, mendigando en un aeropuerto 5 años después. ¿Qué pasó, Martín? ¿Cómo terminaste así? Al principio intenté trabajar, pero sin documentos los había dejado como garantía de uno de los préstamos, sin referencias, sin dirección fija. Era imposible conseguir algo decente. Trabajé en construcción por un tiempo, pero no era suficiente, ni para sobrevivir. Empecé a beber para olvidar. Después las cosas se volvieron más difíciles. Elena miró alrededor de la cafetería. La normalidad de la escena, familias tomando café, ejecutivos revisando sus teléfonos, niños jugando con tablets, contrastaba violentamente con la conversación que estaban teniendo. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto?, dijo finalmente, que durante todos estos años, yo me culpé a mí misma. Pensé que no había sido suficientemente buena esposa, que no te había dado suficientes razones para quedarte. Pensé que había algo malo en mí. Elena, no. Y mientras yo me destrozaba preguntándome qué había hecho mal, tú estabas aquí, vivo, pudiendo encontrarme en cualquier momento, pero eligiendo no hacerlo. No era una elección. Por primera vez desde que se habían sentado, Martín alzó la voz. Cada día quería volver. Cada noche soñaba con tocar a tu puerta, pero no podía ponerte en peligro. ¿Y ahora? ¿Ahora qué ha cambiado? Martín se quedó callado. Era obvio que nada había cambiado, que seguía siendo la misma persona rota que no podía ofrecer nada a su familia. Sofía, que había estado escuchando sin entender completamente pero captando la tensión emocional, se acercó a Elena. Mami, ¿por qué estás llorando? ¿Papá se va a venir a casa con nosotras? La pregunta inocente fue como una puñalada. Elena miró a su hija, tan llena de esperanza, tan feliz de haber encontrado finalmente a su padre, y supo que estaba en el momento más difícil de su vida. Miró su reloj. 20 minutos para el vuelo. Tenía que decidir, subirse a ese avión y seguir con la vida que había construido, o quedarse y tratar de arreglar los pedazos rotos de lo que una vez había sido su familia. Sofía, dijo suavemente, ¿puedes ir a comprarle un café a papá? Con leche y mucha azúcar como a ti te gusta el chocolate caliente. La niña asintió entusiasmada, y corrió hacia el mostrador.
Elena había elegido cuidadosamente esa tarea. Sabía que Sofía se tomaría su tiempo eligiendo, y que el empleado sería paciente con una niña pequeña. Cuando se quedaron solos, Elena se inclinó hacia adelante. Escúchame muy bien, Martín. Esa niña acaba de encontrar a su padre. En su mente todo está arreglado ahora. Papá ha vuelto y todo va a ser perfecto. Martín asintió, los ojos fijos en Sofía, que estaba señalando diferentes pasteles en la vitrina. No puedes desaparecer de nuevo, ¿entiendes? No puedes ser parte de su vida a medias. O estás completamente, o no estás para nada. Entiendo. ¿Entiendes realmente? Porque ser padre no es solo aparecer cuando te conviene. Es levantarse a las 3 de la mañana cuando está enferma. Es ir a reuniones de padres en el colegio. Es enseñarle a andar en bicicleta y ayudarla con los deberes y preocuparse cuando llega tarde. Es ser confiable, consistente, presente. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Realmente? Porque mírate, Martín. ¿En qué estado estás para cuidar de alguien más cuando no puedes ni cuidar de ti mismo? El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades incómodas. «Puedo cambiar», dijo finalmente, pero su voz sonaba vacía, sin convicción. «¿Puedes? ¿O quieres?» «Quiero. Por ella. Por ti. ¿Puedo?» «No por nosotras», lo interrumpió Elena. «Si vas a cambiar, tiene que ser por ti. Porque quieres vivir, no porque quieres arreglar lo que rompiste». Sofía regresó en ese momento, llevando cuidadosamente un café humeante en una taza de papel. «Le dije al señor que era para mi papá y me puso extra azúcar», anunció orgullosamente. Martín tomó la taza con manos temblorosas y le dio un sorbo pequeño. Elena vio cómo cerró los ojos, como si el sabor del café decente fuera una revelación. Cuando los abrió, tenía lágrimas frescas. «Gracias, pequeña. Es perfecto». Elena sintió una mezcla compleja de emociones al ver esa interacción. Había algo en la forma en que Martín miraba a Sofía, una reverencia casi religiosa, que le recordó al hombre del que se había enamorado años atrás. Pero también había algo quebrado en esa mirada, una desesperación que la asustaba. Su teléfono vibró, un mensaje de su asistente. «¿Todo bien? El check-in cierra en 15 minutos». 15 minutos. 15 minutos. Para decidir entre la vida que había construido cuidadosamente durante 5 años y la posibilidad de reconstruir algo que tal vez ya estaba demasiado roto para ser reparado. «Mami», dijo Sofía, trepándose a su regazo, «podemos llevar a papá al avión con nosotras». Elena miró a Martín, que había bajado la cabeza como si la pregunta de su hija le doliera físicamente. «Cariño, papá no tiene boleto para el avión. Pero podemos comprarle uno, ¿verdad? Tú siempre dices que podemos comprar las cosas que necesitamos». La lógica infantil era aplastante en su simplicidad. Sofía no entendía de documentos perdidos, de antecedentes penales potenciales, de años de vida en las calles que habían convertido a su padre en alguien que probablemente no podría ni pasar por seguridad del aeropuerto. «Es más complicado que eso, mi amor». «¿Por qué es todo tan complicado para los adultos?», preguntó Sofía, con esa exasperación particular de los niños ante la irracionalidad del mundo adulto. Elena no tenía respuesta para eso. Todo era complicado porque los adultos tomaban decisiones estúpidas que tenían consecuencias que duraban años. Todo era complicado porque la vida real no funcionaba como los cuentos de hadas donde el amor lo conquista todo. «Escucha, Sofía», dijo Elena, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Papá ha estado enfermo, muy enfermo, y necesita ir al doctor y descansar mucho antes de poder venir a casa con nosotras». Era una mentira piadosa, pero contenía algo de verdad. Martín necesitaba ayuda profesional, eso era obvio. Rehabilitación, terapia, tratamiento médico. No podía simplemente llevárselo a casa como si fuera un cachorro abandonado. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Sofía. «¿Una semana? ¿2 semanas?» «No lo sé, cariño. Depende de qué tan enfermo esté». Martín finalmente alzó la mirada. Tal vez, mucho tiempo. Tal vez sea mejor que te olvides de mí, pequeña». «No», gritó Sofía, aferrándose a Elena. «No quiero olvidarme de ti. Acabo de encontrarte». Su llanto atrajo más miradas. Elena se sintió expuesta, vulnerable, como si toda su vida privada estuviera siendo exhibida en público. «Sofía, cálmate. Nadie va a olvidarse de nadie».
Era otra mentira, o tal vez una promesa que no sabía si podría cumplir. Su teléfono sonó. Era un número que reconoció la empresa española. «Elena, habla Miguel Santamaría. ¿Todo bien? Nos tienen preocupados que aún no hayas llegado». Elena miró la pantalla del teléfono como si fuera un objeto alienígena. El mundo de los negocios, que había sido su realidad hasta hace una hora, ahora le parecía completamente ajeno. «Miguel, ha surgido una emergencia familiar». «Oh, ¿es grave? ¿Necesitas posponer la reunión?» Elena miró a Martín, que sostenía a Sofía mientras ella lloraba en su hombro. Miró alrededor de la cafetería, a todas las personas que vivían vidas normales, sin fantasmas del pasado que aparecían de repente para destronar todas sus certezas. «Sí», dijo finalmente. «Es grave, muy grave. ¿Cuánto tiempo necesitas? Podríamos mover la presentación al viernes». «No lo sé. Podría ser más tiempo». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Elena, entiendes que esto es una oportunidad única, ¿verdad? Si no cerramos esta semana es probable que busquen otros socios». Elena cerró los ojos. Lo entendía perfectamente. Esa fusión representaba años de trabajo, el futuro financiero de su empresa, la seguridad económica de Sofía. Era todo lo que había construido desde que Martín desapareció. «Lo entiendo», dijo. «Pero algunas cosas son más importantes que los negocios». Colgó antes de que Miguel pudiera responder. Martín la miraba con una expresión indescifrable. «No debiste hacer eso por mí». «No lo hice por ti», replicó Elena. «Lo hice por ella». Señaló a Sofía, que se había calmado pero seguía aferrada al cuello de Martín. «¿Y por qué?» Se detuvo, luchando con las palabras, «porque durante 5 años me he preguntado qué pasó. Y no puedo irme sin saberlo realmente. No puedo seguir construyendo mi vida sobre preguntas sin respuesta». Era más que eso, pero no estaba lista para admitirlo, ni siquiera para sí misma. Parte de ella, una parte que había mantenido cuidadosamente enterrada, nunca había dejado de amar al hombre que él había sido. Y esa parte quería creer que ese hombre todavía existía en algún lugar debajo de los años de dolor y autodestrucción. «¿Qué propones entonces?», preguntó Martín. Elena se quedó callada por un momento, pensando. No tenía un plan. No había protocolo para esta situación en ningún manual de gestión empresarial. Primero un hotel, una ducha, ropa limpia, una comida decente. «Elena, no tengo dinero para...». «Lo sé. Yo pago». «No puedo aceptar». «No es caridad», lo interrumpió. «Es una inversión. Si vas a estar en la vida de Sofía, vas a estar presentable. No voy a permitir que mi hija vea a su padre viviendo como un indigente». Martín asintió, aunque Elena pudo ver que aceptar su ayuda le dolía en algún lugar profundo de su orgullo masculino. Segundo, un médico. Un examen completo. Tratamiento para lo que sea que necesites tratar. «Elena, no es negociable». Tercero, terapia, individual y familiar. Si queremos intentar reconstruir esto, vamos a necesitar ayuda profesional. «¿Queremos?», preguntó Martín, y había algo esperanzado en su voz que la asustó. Elena se dio cuenta de lo que había dicho. Había usado «queremos» como si ya hubiera tomado la decisión de darle una oportunidad. «No lo sé», admitió. «Todavía estoy procesando todo esto, pero sé que Sofía te necesita, y sé que no puedo seguir fingiendo que estás muerto cuando obviamente no lo estás». Sofía había estado escuchando la conversación con esa intensidad particular de los niños que captan más de lo que los adultos creen. «¿Eso significa que papá va a vivir con nosotras?». «Significa que papá va a estar cerca mientras se mejora», dijo Elena cuidadosamente. «Y veremos qué pasa después». No era una promesa, pero tampoco era un rechazo. Era lo más que podía ofrecer en este momento. Se levantó, tomando su maleta y la mano de Sofía. «Vamos, hay un hotel cerca del aeropuerto. Podemos quedarnos allí esta noche y mañana empezamos a resolver esto». Martín se levantó lentamente, aún agarrándose a la mesa para mantener el equilibrio. «Elena, ¿estás segura? Una vez que salgamos de aquí, una vez que esto se vuelva real, no va a ser fácil». Elena lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que se habían encontrado. Los ojos azules que una vez habían sido su refugio, ahora cargados de años de dolor y arrepentimiento.
Nada ha sido fácil en 5 años, dijo. Criar sola a una niña no fue fácil. Reconstruir mi vida desde cero no fue fácil. Explicarle a Sofía por qué su papá no estaba aquí, no fue fácil. Así que no, esto no va a ser fácil tampoco. Pero tal vez sea necesario. Mientras caminaban hacia la salida del aeropuerto, Elena sintió como si estuviera cerrando un capítulo de su vida y abriendo otro completamente incierto. El mundo ordenado y controlado que había construido tan cuidadosamente se había desmoronado en una hora, pero extrañamente, no se sentía tan aterrorizada como había esperado. Tal vez porque, por primera vez en 5 años, no tenía que fingir que tenía todas las respuestas. Tal vez porque, por primera vez en 5 años, no estaba sola enfrentando lo desconocido. Sofía iba saltando entre ellos dos, tomada de la mano de ambos, irradiando una felicidad que Elena no había visto en ella jamás. Y esa felicidad, esa alegría pura e incondicional de una niña que finalmente había encontrado a su padre, era suficiente para darle el valor de enfrentar lo que viniera después. En el taxi hacia el hotel, mientras Sofía se quedaba dormida acurrucada entre ellos dos, Elena miró por la ventana hacia las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Cada luz representaba una vida, una historia, una familia luchando con sus propios problemas. Su historia no era única, su dolor no era especial, pero era suya, y tal vez, solo tal vez, no había terminado todavía. Martín tenía la cabeza apoyada contra la ventana, con los ojos cerrados, pero Elena sabía que no estaba durmiendo. Podía sentir la tensión en su cuerpo, la incredulidad de que esto fuera real, el terror de que en cualquier momento ella cambiara de opinión y lo echara de vuelta a las calles. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó Elena por enésima vez. ¿Qué estoy haciendo realmente? No tenía respuesta, solo tenía la certeza de que no podía seguir corriendo hacia adelante sin mirar atrás, no después de esto, no después de ver la cara de Sofía cuando abrazó a su padre. El futuro era incierto, aterrador, lleno de posibilidades tanto hermosas como desastrosas, pero por primera vez en 5 años, era un futuro que incluía la posibilidad de respuestas, de sanación, de algo que se pareciera a una familia completa. Y tal vez eso fuera suficiente para empezar. Mientras el taxi se adentraba en la noche, Elena cerró los ojos y se permitió, por primera vez en 5 años, imaginar un futuro diferente. Un futuro donde las preguntas tenían respuestas, donde el dolor tenía propósito, donde las familias rotas podían encontrar nuevas formas de estar enteras. No sabía si era posible, pero estaba dispuesta a averiguarlo. El eco de una vida anterior había resonado en un aeropuerto, y ahora todas las piezas de su existencia cuidadosamente ordenada estaban en el aire, esperando a ver dónde iban a caer. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena Durán no tenía miedo de descubrirlo.